Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos a continuar con la edición correspondiente a hoy, lunes 12 de diciembre, conversando de un tema de mucha preocupación como es el de la crisis política. En estas últimas horas se ha incrementado, se ha agudizado la crisis política en nuestro país. Lamentablemente ya son 5 muertos, 5 personas fallecidas, según el último reporte publicado por Radio Programas del Perú, 4 personas de Andahuaylas y un quinto fallecido en Arequipa. Repetimos, según informe publicado en la página web de Radio Programas del Perú. Vamos a conversar con el doctor Roberto Palacios, abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antero Dorrego, para analizar esta crisis, sobre todo el proyecto de ley que ya presentó al Congreso de la República la presidenta del país, la abogada Dina Boluarte, de un proyecto para adelantar las elecciones. ¿Será esta la mejor decisión para dar solución a esta crisis? De eso conversamos con el doctor Roberto Palacios. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto, y un saludo a todos tus televidentes. Gracias, doctor. Y siempre resulta bastante gratificante poder conversar con usted, sobre todo para darle a nuestros televidentes ese marco jurídico, constitucional, porque hay mucha desinformación. Primero, como lo conversamos con usted el día de que el presidente se pronunció en los medios de comunicación y anunció la disolución del Congreso, se ratificó esta actitud inconstitucional a la que todos llamamos como un golpe de Estado, y obviamente después ya es conocido los hechos que se han suscitado. Hoy el presidente está en prisión preventiva, es su 5.º día, le restan 2 según lo que ha propuesto la fiscal de la Nación, y a esto tenemos una presidenta, la abogada Dina Boluarte. Parte de la población la rechaza, quiere que renuncie, que se disuelva, que se cierre el Parlamento y haya nuevas elecciones. El panorama es bastante incierto y, repito, ¿será la solución la que ha propuesto el Ejecutivo de un proyecto de ley de adelanto de elecciones, doctor Palacios, ante esta crisis? Primero, lamentar la muerte de compatriotas en estas protestas que se han vuelto violentas en nuestro país. Y lamentablemente no creo que tengamos una mejor solución a esta crisis política por la que pasa nuestro país, o al menos una única solución. Considero de que la realidad está superando a la ficción misma. Y esto ocurre aquí, en nuestro país. El día miércoles pasado, el entonces presidente Castillo tomó la decisión de disolver el Congreso, decisión que es abiertamente inconstitucional, como se dijo, porque estaba yendo contra lo que establece la Constitución respecto de los supuestos en los que procede la disolución del Congreso cuando le ha negado la confianza a 2 consejos de ministros. El día jueves o miércoles mismo fue proclamada como presidente de la República, siguiendo la sucesión presidencial que establece el artículo 115 de la Constitución, la señora Dina Boluarte. El día viernes, sábado y domingo se generaron protestas que han ido creciendo y que piden, entre otras cosas, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones
una asamblea constituyente y por ahí alguien que pide la libertad del señor Castillo. Creo que la reacción del gobierno fue tardía y no fue la más adecuada. Primer gesto, cuando juró la presidenta Dina Boluarte, hizo expresa mención de que su mandato sería hasta el 28 de julio del 2026. Y claro, no fue consciente de que se trataba de un gobierno de transición. No tomó en cuenta de que la población estaba disconforme, no solamente con la persona que nos gobernaba, sino también con el Congreso y la clase política en general. Creo que la solución que ha planteado la presidenta de adelantar las elecciones es producto de una demanda y una exigencia social y que ha cobrado la vida de más de 4 compatriotas. Pero la pregunta es, ¿esta decisión de adelantar las elecciones que ya ha sido presentada al Congreso de la República y que las elecciones se realicen en el 2024, será la más adecuada? ¿El pueblo peruano podrá resistir más de 14 o 15 meses con esta incertidumbre y con un Congreso que lamentablemente está desacreditado? No tengo una respuesta para ello. Pero lo que sí puedo decir es de que todo esto tiene que hacerse dentro de los marcos o del marco que la Constitución establece. Y lo primero es que el adelanto de elecciones importa una modificación, como se hizo en la época de Fujimori, de Vizcarra, una disposición final en la que se establezca claramente el adelanto de las elecciones. Una vez que se realice o se dé trámite a este adelanto de elecciones, creo que debe tomarse en cuenta si las elecciones se van a realizar con las mismas reglas o si las elecciones tienen que realizarse con modificaciones a la Constitución, lo que importa reforma de la Constitución. Esto es, ¿incorporamos la posibilidad de retornar a la bicameralidad? ¿Incorporamos nuevamente la posibilidad de que los congresistas puedan ser reelegidos? ¿O a cualquier otra reforma política que creo que es necesaria para evitar estas cosas? El peor enemigo es el tiempo. Y creo que no será posible, tal y como están las cosas, que este adelanto de elecciones se produzca de manera inmediata. Pero quiero ser audaz un poco en proponer, no proponer, me corrijo, en señalar algo. El artículo 115 de la Constitución nos habla de la sucesión presidencial y establece que por impedimento temporal o permanente del presidente de la República asume las funciones el primer vicepresidente. En defecto de esto, el segundo vicepresidente y por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. ¿Qué ocurriría si la presidenta Dina Boluarte decide renunciar a la presidencia? Que es una posibilidad. Así es, ante tanta presión social, quien asumiría esta crisis. Es el presidente del Congreso.
Y el presidente del Congreso, conforme al 115 que acabo de leer, tendría que convocar a elecciones federales. ¿Mm? Entonces, ese es otro escenario que creo que deberíamos pensarlo. ¿Mm? A la otra opción que ya se ha concretizado del adelanto de las elecciones y que el Congreso tiene que darle trámite junto con la reforma. Correcto. Y ante ese panorama, doctor No, Palacios, obviamente que la incertidumbre sería, ¿y quiénes serían los candidatos? ¿Por quiénes tendríamos que apostar, darle a los peruanos la confianza para no caer en los mismos errores de las últimas elecciones generales? es totalmente cierto, ¿no? Y el marco legal que se ha previsto es, por ejemplo, que hayan elecciones primarias para que los candidatos sean los más representativos posibles. Y eso también demanda tiempo, ¿no? Por eso que el adelanto de elecciones no puede ser tan inmediato como quisiéramos, sino que tiene que seguirse el procedimiento que establece la ley de elecciones, la ley de organizaciones políticas y antes, por supuesto, la propia Constitución. El problema, como lo hemos conversado en otras oportunidades, es el debilitamiento de los partidos políticos. Ya no tenemos los partidos políticos tradicionales. Y lamentablemente, los partidos políticos que existen no tienen una carga ideológica y un ideario que se mantenga en el tiempo, sino que muchas veces son aventureros de procesos electorales, o lo que algunos llaman también que se prestan para ser vientres De alquiler. de algunos personajes que quieren estar candidateando al Congreso o a la presidencia. Fortalecer los partidos políticos, la institucionalidad, y eso va a demandar mucho esfuerzo. La situación es complicada porque hay una presión social muy grande. Es verdad que pueden haber infiltrados, es verdad que pueden haber quienes puedan estar asusando a la población, pero también es cierto de que hay mucha indignación. Así es. También es cierto de que muchos de estos pobladores del llamado Perú profundo no tienen médicos especialistas para atender a sus heridos, producto de estas protestas. O dicen que toman una pista de aterrizaje cuando no aterrizan aviones comerciales, no hay vuelos. Entonces nos damos cuenta de que hay necesidades que no han sido satisfechas por años, Así es. por décadas. Es la Entonces incapacidad tenemos del que saber Estado de no haber canalizar, atendido necesidades de esa población que hoy exige con se mucho están embalsando, resentimiento, ¿no? efectivamente, esta situación. Doctor Palacios, Y yo creo que sí, lo que deberíamos, y con esto termino, es exhortar a las autoridades políticas, a los que están en funciones de gobierno, a ser muy cuidadosos con las expresiones que digan, porque en lugar de pacificar, esto puede generar mayor encono, violencia, y ojalá que esto no se degenere en más muertes que tengamos que lamentar. así es, doctor. Estaremos como medios de comunicación y como sociedad civil atentos, vigilantes a las decisiones que tomen las autoridades en bien de pacificar al país en esta situación tan crítica y también exhortar a la población que, si bien es cierto, tenemos el derecho de reclamar, de protestar, pero sin generar vandalismo, destrucción ni muertes en nuestro territorio nacional. Muy amable, doctor Palacios. Muchas gracias por su participación. A ti, Beto, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.